El nombre de esta presentación es Funciones de protección y metabólicas del pulmón. Las integrantes del equipo: Castro López Carla Lisbeth, Salazar Márquez Sofía Moramay y Sánchez Valdés Andrea. La función principal del pulmón es el intercambio gaseoso. Sin embargo, este cumple funciones no relacionadas con la respiración. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta exposición. Bueno, los capilares pulmonares y la aurícula izquierda son capaces de contener en determinado momento hasta 600 mililitros de sangre, por lo cual pueden conservar el gasto cardíaco por algún tiempo. Es decir, los pulmones actúan como un depósito de sangre para el ventrículo izquierdo. Ok, debido a que los pulmones, junto con el corazón, son los únicos órganos que reciben la totalidad del gasto cardíaco, tenemos que un alto porcentaje, según el Cristancho, el 50% del endotelio total del organismo se encuentra en los pulmones, por lo cual pueden asumir funciones metabólicas de captación y almacenamiento de algunas sustancias y de síntesis y eliminación de otras sustancias. Y es lo que tenemos en esta diapositiva, de captación y almacenamiento. Vamos a tener que va a haber sustancias que no sufren cambios, como la dopamina, histamina, adrenalina, angiotensina 2, vasopresina, prostaciclina y prostaglandinas. Tenemos otras que, que están dentro de captación y almacenamiento, pero que van a ser modificadas. Dentro de estas funciones dentro de esta sustancia está la angiotensina 1, que se va a pasar a angiotensina 2, por lo que nosotros ya conocemos que funciona en este proceso, que es la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos otra función no respiratoria, que es, como les había mencionado, síntesis. Estas sustancias que van a ser sintetizadas, tenemos al dipalmitoil fosfodietilcolina, que es el principal componente del surfactante, la histamina y la inmunoglobulina A. Tenemos otro de eliminación, bueno, otras sustancias que van a sufrir eliminación, como son la serotonina, los leucotrienos, bradiquina, noradrenalina y las prostaglandinas E y E2-alfa. Iniciamos con las funciones metabólicas del pulmón. Tenemos al surfactante pulmonar, que esta es una sustancia, como ya vimos, que es sintetizada en el pulmón. Exactamente, ¿por quién? Por neumocitos tipo 2. Ok. En el pulmón se elabora el material tensioactivo, que es el surfactante pulmonar. Tenemos que en sangre van a ir fluyendo ácidos grasos, glucosa, colina y aminoácidos. Estos pasan al neumocito tipo 2 o la célula alveolar tipo 2, que tiene como función principal eso, sintetizarlos. Los sintetiza en red, retículo endoplásmico rugoso, pasan a ser cuerpos laminares que están señalados ahí con un color entre verde y azul. Son exocitados estos cuerpos laminares vertidos en la luz alveolar. Tenemos la imagen de atrás, nuestro neumocito tipo 2, nuestra célula tipo 2 alveolar. Esta es la que va hacia la luz alveolar, va a vertir estos cuerpos laminares que contienen este surfactante pulmonar. Recordemos que no es nuestra única sustancia que es sintetizada en los pulmones, en nuestro órgano. También tenemos que este órgano secreta inmunoglobulinas A, que contribuyen a los mecanismos defensivos frente a las infecciones. Pero pues este mecanismo ya lo veremos más adelante. Sabemos
que, como mencionamos al principio, una de las sustancias que es modificada en pulmones es la angiotensina 1. Pasa a ser angiotensina 2. Angiotensina 1 es un decapéptido fisiológicamente inactivo y la angiotensina 2 es un octapéptido que es un agente opresor y estimulante de la aldosterona en circulación pulmonar. La reacción ocurre de la misma manera en otros tejidos, pero vamos a tener que es muy importante porque el tiempo de circulación por los capilares pulmonares es menor de 1 segundo y aún así el 70% de la angiotensina 1 que llega a los pulmones se convierte en angiotensina 2 por un solo paso en los capilares. No va a regresar, no nada. Solo por el primer paso, que dura 1 segundo, el 70% de la angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2. Es por eso que es muy importante aquí, en el pulmón. Existen grandes cantidades en el endotelio, en las células endoteliales de los capilares, de enzima convertidora de angiotensina. Esta es la que lleva a esta conversión o esta catálisis de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Las glandinas estaban dentro de sustancias que son eliminadas, pero también captadas y almacenadas de los pulmones, claro. Dentro de las que estaban, dentro de las sustancias que mencionamos que son eliminadas, también mencionamos la serotonina, leucotrienos, bradiquinina, noradrenalina y y estas prostaglandinas E2 y E2 alfa. Las prostaglandinas se retiran de la circulación, pero también se sintetizan en los pulmones y se descargan en la sangre cuando el tejido pulmonar se estira. El pulmón está capacitado para eliminar metabolitos de ácido arquidónico, como son los leucotrienos y las prostaglandinas, que tenemos aquí señaladas, la E2 y E2 alfa. Y tenemos a las sustancias captadas y almacenadas que pueden ser devueltas al torrente sanguíneo sin cambios o modificaciones. Aparte de las prostaglandinas A2 mencionamos a la dopamina, histamina, adrenalina, angiotensina, vasopresina, prostaciclina, que, pues reitero, pueden ser devueltas al torrente sanguíneo sin cambios o modificaciones. Como ya habíamos mencionado, el pulmón está capacitado para eliminar metabolitos del ácido arquidónico, pero también aminas como son la serotonina y parcialmente la noradrenalina o péptidos como la bradiquina, que se elimina hasta en un 80%, y la noradrenalina hasta en un 30%. La eliminación de la serotonina y la noradrenalina disminuyen las cantidades de sustancias vasoactivas que llegan a la circulación sistémica. La serotonina, un vasoconstrictor, se liga a un receptor específico en la superficie de la célula endotelial y es internalizado y metabolizado mediante mecanismos intracelulares. Aproximadamente el 80% de la serotonina que penetra en el pulmón es metabolizada en un solo paso por el lecho capilar pulmonar. Aquí tenemos un cuadro muy similar al de nuestra primera diapositiva, donde menciona sustancias con actividad biológica metabolizadas en los pulmones. Este cuadro lo sacamos del libro de fisiología
Gannon. Y bueno, menciona, como en el primer cuadro, a la sustancia que es sintetizada y usada en los pulmones, que es el factor surfactante, a sustancias que son sintetizadas o almacenadas y liberadas en la sangre, que tenemos a la histamina, calicreína y a las prostaglandinas. Recordemos que en el primer cuadro también teníamos a la inmunoglobulina A, eliminadas parcialmente en la sangre. Tenemos aquí a las prostaglandinas, bradicina, que esa dijimos que se elimina hasta en un 80%, nucleótidos de adenina, serotonina, noradrenalina, esa puede eliminarse hasta en un 30%, y acetilcolina, activadas en los pulmones. Aquí solamente tenemos a la angiotensina 1, que pasa a ser angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que en el primer cuadro la teníamos como que es captada y almacenada, pero también modificada. Bueno, funciones de protección. Esta va a estar dividida por filtración aerodinámica, limpieza de organismos inhalados o aspirados por el sistema mucociliar y fagocitosis por parte de los macrófagos alveolares. Primero vamos a explicar filtración aerodinámica. Dentro de la filtración aerodinámica, el aire que penetra a través de los orificios externos es filtrado y limpiado de impurezas. Según el tamaño de la partícula, se van a ir depositando en diferentes niveles de la vía aérea. Por ejemplo, si el tamaño es mayor o igual de 11 micras, este se va a depositar en la nasofaringe. Pero si la partícula es de tamaño de 4.7 a 7 micras, se va a depositar en la faringe. Si la partícula es de 3.3 a 4.7 micras, se va a depositar en la tráquea y bronquios primarios. Si la partícula es de tamaño 2.1 o 3.3 micras, esta se va a depositar en los bronquios secundarios. Si es de 1.1 a 2.5 micras de tamaño, se van a depositar en los bronquios terminales. Y si la partícula es de 0.65 a 1.1 de tamaño, se va a depositar en los alvéolos. Ahora vamos a hablarles sobre la limpieza de organismos inhalados por el sistema mucociliar. Bueno, el sistema de limpieza mucociliar va a proteger la vía respiratoria baja mediante el atrapamiento y eliminación de los virus y bacterias patógenas inhaladas y también de sustancias tóxicas, por ejemplo, polen, cenizas, polvos minerales, esporas de hongos y partículas orgánicas de los pulmones. Y contribuye sustancias antioxidantes, antiproteasas y antimicrobianas. El barrido mucociliar elimina el moco en un proceso que exige una regulación muy fina entre el volumen y composición de moco y el volumen del líquido periciliar, de tal forma que permitan un adecuado batido mucociliar. Bueno, el barrido mucociliar requiere del equilibrio y coordinación entre sus tres componentes: la capa de moco superficial en contacto con el lumen, capaz de adherir virtualmente cualquier partícula inhalada, la capa de líquido periciliar donde baten los cilios y sobre la que el moco flota, y el epitelio respiratorio subyacente, compuesto por células ciliadas y células secretoras. Los cilios propulsan la capa de moco flotante y las células secretoras secretan moco con moléculas antimicrobianas, citoquinas y moléculas protectoras. La capa de líquido periciliar en conjunto con la de moco forman la capa de líquido superficial de la vía aérea. En esta imagen podemos apreciar lo que es nuestro epitelio respiratorio, los cuerpos basales, nuestros cilios marcados con la C,
las células calciformes, al igual que sus núcleos y la membrana basal. En cuanto a la capa mucosa, los individuos sanos producen unos 100 mililitros diarios de moco. La capa puede llegar a medir de 5 a 10 nanómetros de espesor y forma una sábana discontinua. La capa mucosa actúa como una barrera química y física. Está constituida por más de 100 compuestos diferentes, pero predomina el agua en un 97%. Otros como sólidos son proteínas, iones, lípidos y carbohidratos. Su principal componente macromolecular, como vemos, van a ser las mucinas, que están cargadas eléctricamente negativa. Y estas van a dotar al moco con características viscoelásticas. Las MUC5AC y MUC5B van a ser las predominantes, y estas son glicoproteínas que pueden ser secretadas por las células calciformes, una de las células que pueden secretar muco o producir muco. ¿Esto por qué es importante? Bueno, estos gránulos de mucina son rápidamente y violentamente exocitados en respuesta a estimulación del epitelio respiratorio, y al salir de la célula expanden su volumen cientos de veces, pudiendo así ocluir la vía aérea. Continuamos con la capa de líquido periciliar. Esta capa de líquido es un medio acuoso de baja resistencia, ideal para el batido ciliar, que se produce mediante el transporte activo de iones por las células del epitelio pseudoestratificado ciliado cilíndrico que reviste la vía aérea. Alberga moléculas con actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral como lisozima, lactoferrina, siderocalina, lactoperoxidasa y defensinas. Esto lo veremos más adelante. Su espesor de 5 y 10 nanómetros es crítico, ya que permite la función de los cilios, que llegan a medir de 6 a 7 nanómetros. Si esta capa aumenta su espesor, los extremos de los cilios no alcanzan la capa de muco y no logran la propulsión, y si disminuye, el muco se adhiere a los cilios, pudiendo bloquear su movimiento. Como vemos en la imagen, al aumentar la capa de líquido periciliar, la capa de moco también aumenta. En un momento veremos el porqué. Recordando que la capa de líquido periciliar en conjunto con la de moco forman la capa de líquido superficial de la vía respiratoria aérea. Esto es importante porque la hidratación de esta requiere de mecanismos sofisticados de regulación, especialmente en los puntos de convergencia de vías aéreas. Ahí puede generar una carga de líquido adicional crítica, alrededor de la tercera generación bronquial. Bueno, el primer mecanismo es la capacidad de la capa mucosa de expandirse absorbiendo y almacenando el líquido, y también de contraerse para entregar. Normalmente, el moco puede graduar en parte el espesor de la capa de líquido periciliar, almacenando el exceso de líquido que se puede acumular en las zonas de confluencia de la vía aérea, y colaborando así a mantener eficacia del batido ciliar. El segundo mecanismo es la capacidad del epitelio de generar gradientes electroquímicas a través del transporte activo de iones que promueven el flujo osmótico del agua. El epitelio respiratorio se han descrito 3 canales iónicos: un canal absorbente de sodio, ENAC, y 2 canales secretores de cloruro, CFTR y CACC. Estos son modulados por moléculas de ATP, la familia de proteasas CAPS y el inhibidor de CAP. ATP aumenta la
SL, activando a INAC e inhibiendo a CFTR. Probablemente la concentración de estos medidores regula el balance de absorción y secreción. Por ejemplo, al aumentar el volumen de LC, se diluye ATP e inhibidores de CAP, generando una baja función de CFTR y un aumento en la actividad de NAC. A la inversa, si disminuye LS, se acumula ATP e inhibidores de CAP, activando CFTR e inactivando a ENAC. Por último, el componente epitelio respiratorio va a secretar moléculas que regulan la inmunidad innata y la adaptativa, que explicaremos en su momento. Está formado por distintos tipos celulares, entre ellos van a estar las células ciliadas y las células secretoras calciformes. Las células ciliadas es importante porque de esta va a depender el batido celular. Cada célula epitelial va a tener 250 cilios, entre 250 cilios, y cada uno va a medir de 2 a 5 micrómetros de longitud, constituido por 9 pares de microtúbulos que rodean a dos centrales. Los microtúbulos centrales contienen una ATPasa responsable del batido contráctil de los cilios. Los cilios baten con una oscilación coordinada en un ritmo bifásico y ondulado característico. La frecuencia basal del batido ciliar fluctúa entre 12 y 15 Hz en vías aéreas mayores, modulado por estimulación nerviosa, mecánica y hormonal, mediante señalización intracelular mediada por calcio. El material inhalado queda atrapado por el moco viscoelástico, mientras que el líquido periciliar acuoso permite el desplazamiento libre de los cilios que baten coordinadamente y generan una onda que viaja pequeñas distancias propulsando la capa flotante de restos celulares, donde se encuentran microorganismos, partículas inhaladas y moco a velocidades de 4 a 20 milímetros por minuto hacia la orofaringe para su posterior deglución o expectoración. ¿A qué nos referimos? A que se modula por señalización intracelular mediada por calcio. Bueno, a nivel traqueal, el flujo del aire estimula mecanorreceptores que liberan ATP al extracelular, movilizando iones de calcio hacia el intracelular vía inositol 1,4,5-trifosfato o bien IP3, incrementando la frecuencia del batido. Otras moléculas intracelulares involucradas en el control del batido ciliar son el AMP cíclico, calmodulina y óxido nítrico. Como se señala en la bibliografía, bate con una oscilación coordinada en un ritmo bifásico y ondulado característico, denominado metacronismo. E igual baten a unos 1000 golpes por minuto, con un potente golpe anterógrado y un batido de recuperación lento. ¿A qué nos referimos esto? Durante su potente batido anterógrado, las puntas de los cilios llegan hacia la capa de moco viscoso y la mueven junto con partículas atrapadas. En el batido contrario, los cilios se alejan del moco y se localizan por completo dentro de la capa periciliar. Los cilios de la nasofaringe barren en dirección que empuja el moco hacia la faringe, mientras que los cilios de la tráquea lo empujan en dirección proximal hacia la faringe donde se deglute. Ahora vamos a explicar la fagocitosis por los macrófagos alveolares.